para dar inicio a la charla. Hoy justamente vamos a hablar sobre lo que es la orden de abandono y la expulsión. Antes de eso, yo quisiera hablar un poquito sobre la medida de sanciones, porque sabemos que tenemos otro tipo de sanción, que es la sanción escrita. Tenemos la amonestación, tenemos la multa y la expulsión. Fácil. Amonestación, esta es una amonestación que puede ser escrita, no conlleva una pena en dinero, es una sanción que está establecida en la ley y algo importante sobre eso. Lamentablemente en la práctica ya no se está viendo porque obviamente como no hay atención presencial y no va a haber atención presencial por parte del Departamento de Extranjería hoy Servicio Nacional de Migraciones, por lo tanto, es la menos que uno puede recurrir, pero cuando había atención presencial, uno iba al departamento y decía, mira, es la primera vez, tómeme en consideración y ¿sabe qué? Vamos, le hacemos una sesión por escrito y se le entregaban a la persona y listo. Y la persona podía volver a ingresar toda la documentación. Lamentablemente, eso cambió. Así como vino la modernidad que pudo acelerar o facilitar ciertas cosas, hay otros conquistas que perdimos, como el tema de la amonestación escrita. Ya lo único que nos queda es la interacción con el sistema de cálculo de multa. Es importante que la amonestación se da cuando violamos la ley migratoria, es decir, la ley 1094, en sus artículos 70, 71 y 72. El 70 es el que dice que por realizar actividades remuneradas, sin los permisos correspondientes. La 71 significa la prolongación por más allá del tiempo de la visa o de la calidad de turista que uno tenía, es decir, que se pone en una situación de irregular. Y la 72 es cuando uno no realiza el registro de esa visa o solicita la cédula dentro del plazo de 30 días, que es lo que estipula el decreto ley 1094. También se da cuando uno no notifica los cambios de domicilio. Y eso es una práctica que muy poca gente hace. Y es un tema que a veces uno tiene que tratar de inculcar, decir, mire, usted tiene la obligación de notificar cada cambio de domicilio que usted lo hace. Se hace en ambas plataformas, se hace en el Departamento de Extranjería, hoy Servicio Nacional de Migraciones, y en la PDI. Importante siempre hacerlo, e inculcar a las personas que lo hagan. Ahora tenemos otro tipo de sanción, que es la multa. Que todos saben que es cuando nos pone una sanción que es donde uno tiene que pagar. ¿Qué pasa con este tema? Que como yo decía, uno pierde la posibilidad de una amonestación escrita. Uno solamente entra a la página de extranjería, donde está en la sesión de trámite, llena todos los datos que tenga que poner y tú genera la multa. Es importante siempre, señor, y hay que tratar de explicar a la persona que si usted no tiene por qué entrar y no haga ese procedimiento, que hay mucha gente que dice, ay, pero yo quiero ver, a ver si tengo una multa, pero lo que la gente tiene que terminar de entender es que cuando entramos, completamos la información, generamos una multa. Esta multa, ¿por qué se da? Por violación a los mismos artículos anteriores. Trabajar sin los permisos correspondientes, residencia irregular, no haber notificado dentro del plazo establecido, no haber registrado la visa o haber solicitado la cédula. Por eso pasa. Eso en cuanto al extranjero. Pero hay otras personas, terceras personas, que pueden ser multadas. ¿Quiénes serían esas personas? El empleador que contrata a una persona que no tenga los permisos correspondientes, la empresa transportista que transporta hacia Chile a una persona sin la documentación requerida para su ingreso, pero también las personas que hospedan los hoteles, el gerente, el que atiende el hotel, por darle un techo a una persona sin los permisos correspondientes en un estado de irregular. En la práctica no pasa mucho con el tema de los hoteles, pero sí con el tema de la contratación sin los permisos correspondientes. Eso hay que tener mucho ojo porque eso sí en la práctica se persigue, se sanciona, porque es importante también entender que hay dos entidades que fiscalizan en terreno. Uno, la inspección del trabajo, que ve los temas laborales, y dos, la PDI. Es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay cosas o acciones que te permiten amortiguar para que la multa sea más barata o que serían, como uno dice, circunstancias atenuantes. ¿Cuáles son esas circunstancias atenuantes? Muy fácil. Si tú te autodenuncias de manera como tú lo hiciste, no fue que a ti te atraparon, se entiende como un acto de buena fe y eso te juega a tu favor. Si tú no has sido reincidente en el delito o en la falta, por así decirlo, eso te juega también a tu favor. Por eso, si ustedes se recuerdan que ha podido hacer algún cálculo de multa, ustedes le preguntan, ¿usted fue
atrapado por una autoridad, usted es el incidente en lo que usted está diciendo que no hizo. ¿Qué falta fue la que usted cometió? ¿Fue una, fue dos, fueron varias? Eso, dependiendo de eso, es que la multa va saliendo. Entre más falta tenga, más aumentada o más abultada sale esa multa. Les recuerdo que para el año 2019-2020, no recuerdo bien, la cifra que se ha recaudado solamente por tema de multa hace más de 500 millones de dólares. Para que ustedes tengan que es un negocio redondo. Redondo para el Estado y es parte, y hay que verlo así, aunque un aporte doloroso, pero es un aporte de la migración hacia el Estado chileno. Duele, pero es así como tal. Igual tenemos, hay que tener algo claro. Todo lo que yo le dije a ustedes es atenuante. Y usted tiene todo el derecho de cuando usted le ponga una multa, a apelar. Si usted dice, mire, la primera vez, yo quiero que usted eso me lo tome en consideración y me rebaje. Usted, lamentablemente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el procedimiento de multa, usted tiene que abonar el 50% y apela, argumentando en derecho, en hecho, para que se rebaje o se salga menos costosa. Lamentablemente, como yo le dije, se pierde lo que es la amortización escrita, pero igual se puede rebajar a través de las circunstancias atenuantes. Eso está establecido en el artículo 77 bis de la ley 1094. Siempre es importante, señor, aunque usted no sea abogado, el que sea abogado lo va a disfrutar todavía mucho más, siempre váyanse a los cuerpos legales, siempre váyanse a las leyes. Y justamente antes de usted haber hecho ingreso a la sala, le comentaba a Maca que una cosa es lo que dice la ley, que para uno dice lo que es la teoría, y totalmente un mundo distinto lo que pasa en la práctica. Por eso siempre la exhortación es que vayan a las fuentes oficiales, como la página de extranjería, la página de PDI, pero también vayan a las fuentes oficiales, que es la misma ley. Y como yo siempre le digo a la gente, cuando la ley, que es un decreto ley, la ley de extranjería del año 1975, la ley 1094, váyanse al derecho común. En este caso sería la ley de las bases de los actos administrativos, ley 19.880. Porque hay muchas cosas que esa ley es la que mandata, por un tema de superioridad, por un tema de cuando hay ambigüedad en el decreto ley, es esa quien debe resolverlo y es mucho mejor en ese sentido. Hace más justo la parte de sanciones. Y ahora vamos a ver lo que es la expulsión, que quiero explicarlo más adelante, porque antes de pasar a la expulsión como tal, me gustaría que viéramos lo que es la orden de abandono. Orden de abandono. Y esto es importante. La orden de abandono es una medida administrativa, puramente administrativa, que de manera, entre paréntesis, te dice, o le dice al extranjero, migrante, que usted dispone 72 horas para abandonar de manera voluntaria. Usted se va, yo le digo, váyase. Te doy 72 horas, pero es, entre paréntesis, voluntaria. Y eso sucede, o eso viene del efecto de un rechazo o de una revocación de una residencia que tú tenías o de la calidad de turista. De ahí viene la orden de abandono. ¿Qué pasa si yo no me voy en 72 horas? Eso se va a dictar un decreto fundado que se convierte en una expulsión, en lo que hoy conocemos como una orden de expulsión, a través de un decreto fundado. Esa es la consecuencia. Ok, me notifican, usted sabe que usted tiene que ir. Por lo regular puede pasar, se hace de dos maneras, que lo vamos a ver más adelante, que se hace por los casos de expulsión por un decreto o puede ser por una resolución, como pasa mayormente. ¿Qué pasa? Yo no me fui en esos 72 horas que me dijo extranjería. Entonces, la autoridad lo convierte en una orden de expulsión por no haber ido de manera voluntaria. Eso pasaría en ese sentido. Pero recuerden, usted tiene derecho, usted es una persona sin importar su situación migratoria, tiene derechos. Derechos que están en los tratados internacionales, así como en las leyes. Usted tiene todo el derecho del mundo de apelar cualquier decisión que sea un perjuicio para usted. Por lo tanto, siempre recuérdense eso, siempre invitemos a la persona y diga, usted tiene derecho. Si usted ve que hay una medida que le está causando un perjuicio, apele, pelee por esto, porque es su derecho.
como yo le dijimos, si yo no abandoné dentro del plazo que me establece la ley, yo puedo, eso se me va a convertir en una expulsión. Importante, que no quiero pasar sin decirlo. Tenemos 3 artículos de la ley de reglamento que habla sobre la orden de abandono, que es el artículo 52, que es cuando te dice, luego de 2 temporarias, si usted no, o me pide permanencia definitiva o abandona el país. Ahí empezamos a hablar del abandono. Sigue después el artículo 67 del artículo de la ley y el artículo 141 del reglamento, que es eso cuando trata sobre el rechazo y revocación de una residencia. Esa es la base legal sobre todo lo que es abandono. Eso siempre me gusta, siempre dar la base legal para que sepan dónde ir, para que ustedes lo puedan ver. Ahí pasamos a lo que es la orden de expulsión. ¿En qué consiste la orden de expulsión? Es una sanción que consiste en un abandono obligatorio del país del extranjero, la cual incurre en algunas de las causales establecidas ante la ley de extranjería. Es decir, yo violé la ley de extranjería en ciertas causales que vamos a ver en un minuto y me van a obligar, si así lo faculta o entiende y se emite una resolución, me van a expulsar. Entonces, tenemos que, para el tema de la expulsión, tenemos la causa facultativa. Es decir, son causales contempladas en el artículo 17 de la ley 1094. Yo quiero aprovechar para sacar el provecho a todo el tema, leer justamente lo que dice el artículo 17 de la ley 1094. Y dice así: los extranjeros que hubieran ingresado al país, no obstante encontrarse comprendido en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 15, o que durante la residencia incurren en algunos de los actos u omisiones señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 15, podrán ser expulsados del territorio nacional. ¿Cuáles son esos artículos? Donde la persona tiene un tema con la seguridad del Estado, las personas que se dedican al comercio de tráfico ilícito de droga, las personas que están condenadas. Esas son las personas de las que están hablando, que se le da expulsión. Y si a una persona se le dio expulsión y regresa y sigue vigente, igual por la misma orden se va a expulsar a esa persona. Entonces, causales facultativas, como lo acabo de leer, lo que dice el artículo 17, pero también el que resida en el país una vez vencido el plazo de residencia legal, infracciones graves o reiteradas a la obligación de la ley de extranjería, que eso son, como yo decía, trabajar sin los permisos correspondientes. Eso es lo que decíamos cuando decía, yo tenía la obligación de registrar mi visa que me otorgaron, pero no lo hice dentro del plazo de 30 días, o que tenía que solicitar la cédula y tampoco lo hice dentro del plazo que correspondía. Esa reiteración de esa violación de manera facultativa, acuérdense siempre que los funcionarios tienen la discrecionalidad y ellos pueden contemplar una orden de expulsión por ciertas faltas graves o reiteradas por parte del extranjero. Recuerden que el decreto ley del año 1094, su eje central es la seguridad del Estado. Por eso es un decreto muy restrictivo, por eso es un decreto muy alejado a los derechos humanos. En eso podría decir que he podido ver la nueva ley de migración, la nueva ley de extranjería y migración, ley 21.325, que es mucho mejor y más apegada a los derechos humanos. Causales imperativas. ¿Cuáles son las causales imperativas? Sencillamente son los delitos migratorios, que cuando usted presenta documentos adulterados, muchas veces en el caso, y se lo digo por experiencia, en el caso de los dominicanos, que tenemos visa desde el año 2012, los dominicanos consiguen una tarjeta de turismo, una tarjeta TUN, falsa, con un sello falso, se le presentaba a la autoridad, y el hecho de, primero, de tener documentos falsos, utilizarlo para fines migratorios, justamente lo que te ponía una situación, no solamente donde tú comprometías la parte penal, sino también compromete la parte donde te puedan expulsar de manera imperativa. La simulación de contrato de trabajo, señores, que uno siempre se lo dice a la gente y aún la gente busca contrato, presenta, y la gente no entiende por qué, cómo la extranjería sabe. Señores, porque si usted consigue un contrato de trabajo,
A usted le van a, siempre se le pide el histórico de AFP y de salud. Y si no coincide el RUT pagador en esas certificaciones con un contrato que usted tiene, y ese contrato, digamos que tiene 5 meses, entonces usted me está presentando un contrato que no es real. Y ahí es donde se van enlazando las cosas. Recuerden que aquí todo está enlazado. Y a partir del 1 de octubre de este año, todos los contratos hay que subirlo a la ADT, todos los contratos hay que subirlo. Entonces, de ahí es donde uno tiene que siempre soltar a la persona. No presente contratos falsos. Verifique otras formas de usted presentar o acreditar la parte económica, la renta. Hay un formulario que se llama el T10, donde usted puede acreditar otras formas de acreditación de renta. ¿Por qué es importante siempre acreditar la renta? Porque usted tiene que demostrar que usted no es una carga social para Chile. Pero no hay que llegar a la desesperación de usted cometer el delito de presentar un contrato falso, porque eso le va a traer un problema mayor, como la expulsión. Otra razón es no dar cumplimiento a la orden de abandono. Recuerde, como yo lo había explicado anteriormente, cuando yo no cumplo el plazo de 72 horas de hacer el abandono voluntario, entre paréntesis, esta se convierte en una orden de expulsión. Y eso hay que tenerlo claro. Emisión. Vamos a ver lo que es la emisión, la notificación y el tema de los plazos. En este sentido, en cuanto a procedimiento para la expulsión, no existe un procedimiento tal cual. Es importante decirlo. Hay algunas cosas que están normadas por la ley 1094 y para los demás, de manera administrativa, lo vamos a ver a través de la ley 19.880, la ley de la base de los actos administrativos. Justamente nos quedamos en la parte de emisión, notificación y el tema de los plazos. En ese sentido yo le decía que no existe un procedimiento estándar, un procedimiento establecido por ley, pero sí hay algunas particularidades que están en las normas del decreto ley 1094. Y para todo lo demás que no está normado, se utiliza la ley 19.880, que es la ley de la base de los actos administrativos. A esa parte de lo que nos estábamos reflejando, como el tema de la notificación, los plazos, la emisión. Entonces, yo les decía a ustedes que por lo general hay dos personas o dos figuras que emiten orden de expulsión, y esos son el ministro del Interior, bajo la fórmula por orden del presidente de la República, y tendrá que pasar para la toma de razón por la Contraloría General de la República en ese sentido. Y está otro que es el más famoso, que uno más ve por un tema de practicidad, que es la que emite la intendencia o delegación presidencial, que cuando pasa, que en los casos de turistas o ingreso clandestino. Yo le estaba enseñando que tanto de las notificaciones, quien notifica es la PDI. Esa notificación es de manera presencial. La persona debe de firmar, se ha de constar la fecha, la hora en que está siendo notificada. El extranjero tiene todo el derecho de decir, ¿sabe qué? Yo no quiero firmar eso. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Dejar constancia que el extranjero se negó a firmar. Por igual a usted le van a notificar su carta de expulsión. Eso no se lo va a quitar nadie. Y aquí yo le estaba enseñando justamente una notificación por parte de la PDI, y aquí, como yo le dije a ustedes, se deja constancia de la fecha, la persona cuando firma, la cédula y todo, así. Y atrás le dan una resolución exenta, porque la diferencia entre la que hace el ministro del Interior es que él, por decreto, la de la intendencia es una resolución exenta, es un acto administrativo. Aquí tenemos el acto administrativo que excusa, te explican qué recursos tú puedes hacer en virtud del perjuicio que te están ocasionando, justamente, y listo. Porque, como yo decía, en esa parte ya se ha mejorado bastante. Lo que siempre se ha criticado, lo que está siempre en el ojo del huracán, es los procedimientos de cómo se hacen las expulsiones. Es decir, que llaman al extranjero y dicen, pase por aquí que tenemos que ponerle a firmar algo. Y lo dejan detenido, lo deja más allá del tiempo establecido por ley, por la Constitución. Igual le dicen, aparte que ya le dijiste mentira, lo dejaste de tener muchas veces más allá del tiempo. Un domingo, cuando los tribunales por lo general estaban cerrados, que por eso la Suprema Corte tuvo que abrir y poner en permanencia de servicio la Corte de Apelación para poder recibir los amparos, y la expulsión se llevaba, por ejemplo, tú metías un amparo que se conocía a las 8 de la mañana, la expulsión se llevaba a cabo a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que un juez
dictara o revisara o viera la petición de amparo. Entonces, abusaba, vulneraba y transgredía lo que establecen los tratados internacionales y la misma Constitución, porque el derecho que tiene esa persona de apelar, cuando hay algo que lo agravia, se lo estaban quitando, tampoco se lo estaban robando. Y ahí viene, eso es la mala práctica que tenía la PDI, y es la parte donde se alejaba, y es donde uno, que siempre se lo digo a los dirigentes sociales, es donde uno tiene la labor como sociedad civil supervisar de que esas cosas no pasen. Esas son cosas que no deben de pasar. Así de sencillo. La notificación, la base legal, donde establece de cómo se notifica, está en el artículo 90 de la Ley de Extranjería. Importante siempre decirlo. Los recursos. ¿Cuáles recursos tenemos? ¿Cuáles recursos podemos utilizar cuando a mí se me notifica una orden de expulsión? Tenemos el de invalidación, que puede ser de oficio o a petición de la parte. Tú tienes 2 años para utilizarlo. Puede ser por la vía administrativa o judicial. Tenemos el de reposición, que se va justamente o de manera subsidiaria, con el jerárquico, se somete ante la misma autoridad que emitió la orden de expulsión, el plazo de 5 días. Tenemos el extraordinario de revisión, que tú tienes un año completo, y es cuando se presenta nueva documentación para las que se revise la apelación de esa orden de expulsión. Este es por la vía administrativa. La otra vía que tenemos abierta es lo judicial, donde tenemos el recurso de amparo, que es un recurso constitucional, y el recurso de protección, que se hace ante la Corte de Apelación en un plazo de 30 días. Lo bueno del recurso de amparo, que no necesita abogado, lo puede hacer también una persona, es algo muy, inclusive, cuando yo estudiaba Derecho, siempre se nos contó una historia de una persona que mandó un recurso de amparo, porque se supone que tiene que ser sencillo, fácil de hacer, en una servilleta escrito, porque eso es cuando la persona está detenido de manera arbitraria. Y también tenemos el recurso de reclamación, que está regulado por el artículo 89 de la Ley de Extranjería, y 173, en este plazo es de 24 horas. Por eso cuando la persona le notifica en su carta de expulsión, le dice, usted tiene 24 horas, pero otra gente dice, no, pero tú tienes 5 días, pero otra gente dice, no, pero tú tienes 30 días para otro, porque existen varios recursos con distintos plazos. Y uno va, ojalá, lo ideal es que inmediatamente usted sea notificado de una carta de expulsión, que la persona pueda buscar la ayuda legal, que en ese sentido se le preste y pueda hacer los recursos a tiempo. Porque el efecto que tienen los recursos es que deja pausado, no se puede ejecutar ese recurso. Esa es la parte positiva de cuando uno puede someter recursos. Dice, hey, usted no me puede expulsar hasta que determine si sí o no un juez, a través de como el recurso de amparo. Esa es la ventaja en ese sentido. A mí siempre me gusta terminar posiciones con una frase. Y la frase para el día de hoy, aunque te sientas perdido y sin fuerza, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Nunca debemos rendirnos. Quizás nos puede dar muchos momentos de adversidad, pero siempre hay que ponerle buena cara y dar lo mejor de uno y salir adelante. La mejor forma de nosotros dar un servicio como sociedad civil siempre dar la información, siempre indicar a la persona en las páginas oficiales, siempre darle a la persona, revisen la ley, revisen, lean, empodérese de los procesos. Uno siempre tiene que hacer ese llamado de las personas de que se empodere, que conozcan cuáles son los procedimientos, porque tú tienes, oye, a ti nadie va a venir a resolverte tus problemas. Tú tienes que luchar y la mejor forma de luchar es empoderarse. La mejor forma de empoderarse es leyendo. Y le digo, comparándolo con el año 2015, que fue cuando yo llegué a Chile, la información era escasa. Hoy en día, gracias a Dios, hay muy buena información. Hay muchas instituciones como los jesuitas, como la misma federación donde soy el presidente, y otras tantas organizaciones que colaboran, forman, ayudan a los migrantes y refugiados en Chile, que hagan las cosas como corresponde. Y todo a tiempo tiene cura. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo creo que es hora de pasar a las preguntas y las respuestas y conversar un poco sobre el tema entre nosotros. Julián, yo tengo una duda. No me quedó claro solo de los plazos que hablaste de, no sé si dijiste 24 horas o 48, 5 días y 30 días. Yo pensé que no había un plazo máximo para poder apelar. El problema es que tú tienes 2 vías abiertas. Tienes la vía administrativa y la vía judicial. En la vía administrativa tú tienes distintos recursos. Y hay algunos recursos que tienen 3 días, otros recursos tienen 24 horas y otros tienen 5. Un ejemplo, ahí voy. Invalidación, tú puedes presentarlo
hasta 2 años desde que fuiste notificada. El recurso de reposición, que se hace subsidiariamente el jerárquico en el mismo documento, tú tienes un plazo de 5 días. Ahí tú tienes 5 días para tú ejercer la notificación. El extraordinario de revisión, que se da o se utiliza cuando hay nueva documentación necesaria para el análisis del caso, tú tienes hasta 1 año para someterlo. Pero está el otro recurso, que se llama recurso de reclamación, que es un recurso que tú vas ante la Corte Suprema, eso tiene 24 horas para hacerlo. Ese es judicial y eso son 24 horas. Si nos vamos ahora a la parte judicial, que son los otros recursos, que es el amparo, que es inmediatamente tú metes de que la persona esté contenida de alguno de sus derechos fundamentales, y tú también tienes el recurso de protección, que de acuerdo a un auto que existe por parte de la Suprema Corte, tú tienes 30 días para hacerlo. Por eso fue que yo dije, tenemos 2 vías abiertas, que a diferencia de mi país, para tú pasar a la vía judicial, tú tienes que haber agotado la vía administrativa. En Chile, no. En Chile tú puedes ir indistintamente por la vía que tú entiendas pertinente. O tú puedes hacerlo por la misma autoridad, que yo digo que no lo haga, porque para mí eso es pérdida de tiempo. Digamos que tú eres mamá, y tu mamá, y tú cojas, me castiga a mí como tu hijo, y yo digo, mamá, perdóname, ¿ya puedo salir con mi amiguito? ¿Qué te voy a decir? No, porque ya tú tomaste la decisión aquí. La respuesta tuya va a ser siempre negativa. Entonces yo prefiero irme a un tercero, le presento lo que pasó, los hechos, le presento argumentos de derecho, y digo, ¿qué usted opina? Quizá por lo general, en la Corte siempre nos va bien a nosotros los mexicanos. Pero por lo general, cuando tú le dices a la misma autoridad que se verifique, no, ratifico. Siempre pasa eso. Y es lo que ha hay visto distintos en plazos. cuanto a la... Hay distintos plazos. Y en 24 horas, vamos a ser sinceros, si yo el viernes voy a PDI, PDI me notifica ahora mismo, mire, su carta de expulsión, señor, es viernes, quizás el sábado yo no puedo encontrar nada, 24 horas, no hay forma, pero tengo otros recursos que me permiten atacar esa orden de expulsión. Y lo que tú has visto así como en la práctica, ¿qué porcentaje más o menos como de los casos logran salir con la apelación favorable? Administrativamente, Así general. Administrativamente es un matadero. No hay forma, por el mismo ejemplo que te puse bien práctico. No, pero por la vía que sea, o sea, en general, cuando alguien recibe la orden de expulsión y después apela. Judicial, porque en la Corte de Apelación siempre está a favor de nosotros. La jurisprudencia siempre la acompaña. ¿Por qué pasa eso? Porque como aquí está tipificado como un delito el ingreso clandestino, y mayormente las cartas de expulsión se ve por ese tema, por el ingreso clandestino, se supone que tú debes hacer una persecución penal. Pero ¿qué hace el Estado? Ah, no, yo no voy a hacer la persecución penal. Yo desisto de perseguirte penalmente por ese delito que tú cometiste, que está tipificado. Entonces, como no se decreta por un fallo de un tribunal el ingreso clandestino, es como si yo no lo hice. Y como yo no lo hice, entonces yo apelo, se queda con no innovación o no hacer la expulsión. ¿Y qué me queda? Solicitar la regularización jurídica al subsecretario. Recuerde que el subsecretario es el único facultado legalmente para regularizar un ingreso clandestino siempre en la vida. Hola, buenas, muchas gracias por la charla. Sí, yo tenía una duda porque el recurso de amparo también procede cuando, por ejemplo, ya han pasado 30 días, se supone, del acto, o sea, dependiendo de la notificación, pero, por ejemplo, la orden de expulsión siempre va a estar y por lo tanto esa persona siempre va a estar amenazada y por lo tanto perturbado su derecho a la circulación y por lo tanto si podría de alguna manera presentar el amparo, no obstante que hayan transcurrido un cierto plazo, porque no existe un plazo propiamente tal para amparo. Exactamente, en amparo no existe plazo. Siempre, basta con que exista la perturbación de esa persona, la tranquilidad psíquica de la persona o la detención. Yo quería comentar otra, por ejemplo, cuando uno, en vez de tener una notificación de manera presencial, pero la hace, por ejemplo, cuando uno solicita acceso a la información pública, no sé si conoce eso, pero yo al menos cuando he recomendado a gente porque tiene miedo a ir de manera presencial a recibir la orden de expulsión, yo usualmente les recomiendo que hagan acceso a la información pública ante la PDI para que le entreguen el respectivo orden de expulsión y las resoluciones. Entonces yo quería saber, por ejemplo... Pero al final ¿no? te llaman para entregártela y ahí ya te la hacen presencial la notificación. Ah, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me han pasado dos cosas, que una, me dicen que existe una orden de expulsión y me la escriben en el correo, dicen, mira, esta resolución existe y te dice que tú tienes una orden de expulsión,
pero no me adjuntan el documento. Y la otra vez, por ejemplo, me llegó uno donde solicité acceso a la información pública y yo luego hice un reclamo de amparo y después las personas, la PDI en este caso creo, me entregó la información, me entregó y me adjuntó los documentos. Así que era para que sepan que también se puede hacer así, no presencial, sino que de manera electrónica, por ejemplo, yo solicito eso y también ahí me llega la resolución y una vez que yo tenga esa resolución, de alguna manera la notificación es tácita y no propiamente tal. Eso. Mira, algo que yo quiero decir, Felipe, de acuerdo al aporte que tú acabas de dar, ¿no? Es lo que dice el artículo 90, que te dice la forma, cómo y qué tiene que tener la notificación. Eso que te pasó a ti, por lo menos el segundo, es algo que se ve con el tema de la discrecionalidad, donde en la práctica cualquier cosa puede pasar porque ese funcional tiene una discrecionalidad de hacer. En lo general, no se da así, en lo general, te lo digo de verdad, Felipe, no se da así, de que de manera, por un acceso a la información, por una solicitud de transparencia, se te entrega la información todas. Y no se te dice, sí, perfecto, usted cuenta con una resolución tal que emite sobre una expulsión, pasa a retirarla. Y en el pase a retirarla, te notifico porque siempre hay que dejar la constancia de que la persona... Y ese tema de que lo que te pasó a ti, Felipe, que no dudo de que es así mismo pasa, también vino acompañado con lo que estaba ocurriendo el año pasado, donde estaba todo cerrado, la PDI no tenía atención presencial y eso pudo ser un factor que incidió para que te entregaran todo esto información. Porque por lo general, de acuerdo a lo que establece la ley, es que esa persona se entregue de manera presencial por escrito y se haga constar la fecha, la hora de la entrega por un tema de lo justamente de porque tú puedas como persona afectada o agraviada ejercer los recursos que te establece la ley. Por eso. ¿Alguien más que desee comentar, preguntar algo? Antes de que llegue esta notificación o esta expulsión, por así decirlo, ¿no se pudiera igual meter un recurso de protección o de amparo? Mira, Edith, recuérdate que tú no te puedes defender de lo que tú no tienes en la mano. Tú jamás te vas a poder defender si tú no tienes el acto que te ocasione esa perturbación, que te ocasione ese daño. No hay forma de tú adelantar. Tú no puedes adelantarte a una pelea. No significa que el contrincante te llegue. Y en este caso sería esa resolución o esa orden de abandono o de expulsión que te llegue a la mano para tú poder apelar. Porque tú tienes que saber qué es lo que ellos argumentan, qué la autoridad está argumentando para decirte que tú te vas, para tú poder debatir. Ah, ok. Ok. Por eso, como Felipe, ¿qué dijo Felipe? Ok, uno va a una presentación periódica ante la PDI y uno lo ponen a firmar. ¿Hay otra fórmula de pedir la carta? ¿Cómo? A través de la ley de transparencia, justamente. Quiero saber si hay una orden emitida. Por ejemplo, yo entré, vamos por ejemplo, que yo entré por Arica. Le pregunta a la intendencia, que hoy es la delegación presidencial de Arica, le digo, ¿usted ya emitió una orden de expulsión? No. Sí, no. Sí, notifica. Entonces se notifica vía PDI porque la PDI termina notificando como de esta orden de expulsión. Entonces el mecanismo es la ley de transparencia. Es a través del sistema de atención al ciudadano. Ese es el mecanismo que uno puede utilizar para acelerar que me llegue esa orden. Porque la orden de expulsión es la fuerza de que si yo logré levantarme, ya nadie me puede expulsar. Y si nadie me puede expulsar, lo único que me queda a mí es que tu secretario, que es la facultad legal, me regularice el ingreso a Chile. Hola, Julián. Sí, yo. Hola, adelante. ¿Cómo estás? Mira, tengo una duda, o más que una duda, un poco conversar el tema de la nueva ley de inmigración respecto a que el ingreso por paso no habilitado va a dejar de ser delito. Sí. Y por tanto, muchos de los fundamentos de los recursos de amparo para impedir la expulsión ya no va a tener la fuerza que tiene actualmente. Entonces, un poco conversar sobre eso, si se ha pensado algo, de cómo se va a venir la mano después. Recuerda, mira, ahí hay un tema y uno tiene que ver caso a caso. ¿Y por qué le digo que hay que ver caso a caso? Por un tema de si hay niños involucrados, niños menores, no se puede separar la familia, porque está la familia como es fundamental, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, que va a ser reformada, que uno no sabe si va a quedar o no va a quedar, pero yo espero que sí. Igual,
tenemos el tema del interés superior del niño, que es donde el Estado se obliga por los tratados ratificados por Chile a buscar la mejor medida administrativa, judicial y legal a favor de ese niño. Tú no puedes quitarle o expulsar a los padres. Hay que ver caso a caso. Y parte de justamente quitarle que el ingreso clandestino deje de ser un delito era justamente porque donde, como yo estaba argumentando, le explicaba, donde se ganábamos nosotros y perdía el Estado. Porque como usted no persiguió la parte penal, usted desistió de esa acción penal, de perseguirla, entonces nunca se verificó si se hubo ese ingreso clandestino. Como nunca se verificó, por lo tanto, no se puede expulsar a esta persona. Porque de lo que tú lo culpas, un tribunal no lo encontró culpable. Y como pasa eso, entonces no se puede innovar, no se puede ejecutar la orden de expulsión, y nada más queda que el secretario lo regularice, porque ya el Estado no puede expulsar. Y ya no se le puede conocer otra causa también por la misma situación. Entonces, ahí es donde nosotros teníamos el paz de ganar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como tú dices, se va a hacer más rápido el proceso de expulsión, pero también hay que ver otros detalles, si hay menores de edad involucrados, si hay vínculo con chilenos, si hay vínculo con permanencia definitiva por el tema de la familia. Hay que ver otras aristas que hay que siempre verificar en el caso a caso. ¿Alguna otra duda, Hernán? ¿Comentario? No, gracias. Me gustó lo que comentaste porque hay que seguir indagando, estudiando para velar por los derechos de todas las personas al fin y al cabo. Pero a mi juicio fue un golpe bastante bajo el que dio el Estado a través de esta eliminación del delito de ingreso por paso no habilitado. Porque creo que la única finalidad fue esta. Mira, no un golpe bajo, es sino acercando un poquito a los derechos humanos, pero vuelvo y te repito, hay que ver otras cosas. Porque no es tú llegar y expulsar, porque si fuera así, no quedará extranjero en Chile. Hay una serie de normas que hay que cumplir y hay una serie de procesos que es el debido proceso, que es donde está la falencia de Chile, porque lo viola como si nada, donde hay que verificar que esas cosas se hagan bien y tienen que hacerlo bien, porque si no se te va a caer el procedimiento y esa persona no va a ser expulsada. Gracias, Julián. Y lo otro que te quiero preguntar sobre la gente que es efectivamente expulsada y después gana el recurso. Yo estaba leyendo en un libro que es de este año que se llama Estatuto de los Migrantes en Chile, que señala que esas personas tienen derecho a indemnización. Y no sé si en la práctica ha sucedido algo así. Indemnización yo nunca la he visto. Sí he visto que esas personas cuando son expulsadas le permiten la admisión nuevamente a Chile. Pero indemnización hasta el día de hoy yo en lo personal no lo he visto, ni me he enterado de eso. Claro, porque los tratados internacionales lo señalan. Sí. Claro, Sí, pero no ha pasado en la práctica. No se cumple. Vale, gracias. No tengo ninguna otra duda, me quedó clarísimo. Excelente, Hernán, un gusto. Igualmente. ¿Alguien más que desea hacer otra consulta? Yo Adelante, Di. un poquito del contexto de la regularización. Si tienes alguna información sobre cómo se viene en la nueva ley de migración la revalidación de los títulos. Creo que algo se iba a modificar al respecto, pero no lo tengo muy claro. Algo se modificó porque ya la ley existe, lo único que está pendiente del reglamento para que pueda funcionar y se deroga la ley 1024. Lo que hizo fue que en este momento, bajo la forma que se hace, solamente una sola universidad es la que se hace una válida. Por la nueva ley de migración abre el abanico de universidades y cuando hay más ofertantes, baja precio, los requisitos van a variar y va a ser más fácil el proceso de convalidación del título. ¿Qué dice? Que las universidades públicas que tienen certificación de 4 años más en la carrera, 4 o 5 años, pueden hacer procesos de reválida. Eso es lo que dice. Le quita el monopolio. Que lo van a descentralizar. Exactamente, porque aquí ahora mismo hay un monopolio porque solamente la Universidad de Chile hace las reválidas. Sí, y eso así se lo veo. Y va a entrar otras universidades a ese proceso. Agradecer a todos los que pudieron asistir el día de hoy.